Gracias, compañeras, compañeros. Está presente. Muchas gracias. Primero agradecerle al Comité Estatal por la organización de este evento y no voy a mencionar a todos los compañeros, compañeras que están aquí, liderazgos, representantes populares, referentes para no obviar a nadie, pero bueno, agradecer también su presencia y sobre todo pues dirigirnos a ustedes y fundamentalmente a los jóvenes que estén por aquí, contarles que, como bien decía nuestro secretario nacional, estamos recorriendo el país en el mayor número de municipios posibles, en esto que es novedoso, que es un espacio de formación política al aire libre, de manera masiva, sobre todo dirigido a las y los jóvenes, porque nos parece muy importante desde el partido plantear y generar la reflexión que tiene que ser una reflexión más allá solamente de los jóvenes, pero fundamentalmente creemos que es importante que este llamado que todo el tiempo escuchamos en las mañanas, en las plazas públicas, en algunos mensajes del relevo generacional, pues tenga un sentido, porque estamos viviendo un momento muy interesante en la vida pública de nuestro país. No ha sido fácil llegar a este momento y vale la pena que las juventudes lo tengamos claro. Es decir, ¿por qué hablar? Podríamos decir de repente qué hueva hablar de la historia, pero ¿por qué hablar de la primera, de la segunda, de la tercera transformación? Porque cualquier joven que quiera participar en la vida pública, cualquier persona que quiera hacer política, con todo respeto, no es nada si no tiene conciencia histórica, si no tiene definido de qué lado de la historia lucha. Es decir, cuando hablamos de la primera transformación, hablamos de un pueblo que decidió independizarse de una colonia española que dividía a las personas entre los españoles, los criollos, los indígenas, y que esta lógica de castas pues generó privilegios para unos cuantos y para las mayorías, sobre todo para los indígenas, pues una total exclusión. Esa lucha de un pueblo contra un yugo, de un pueblo por la igualdad, de un pueblo por la independencia, pues es la lucha de la cuarta transformación. Y en la segunda transformación, en esta batalla después de independizarnos, de pensar qué nación tenemos que construir, esta batalla entre conservadores y liberales, pues pone también cómo está hecho el ADN de los conservadores, las personas que quieren conservar las cosas como están, fundamentalmente porque se beneficia del status quo como está. ¿Y qué decían los conservadores en esta batalla que hubo en la segunda transformación, que es la reforma? Que no podíamos nosotros definir nuestro propio destino, que eran los príncipes extranjeros los que tenían que venir a gobernar nuestras tierras. Afortunadamente ganaron los liberales en este ejemplo rudo, crudo, porque las tres transformaciones antes de la nuestra fueron violentas. Y hoy recordamos el fusilamiento de Maximiliano por parte del ejército liberal y de Benito Juárez como un acto de soberanía. Es decir, no necesitamos de extranjeros para gobernarnos. Y la reforma, entre otras cosas, también fue pues el primer pincelazo de una constitución que nos dio derechos civiles, que separó al poder clerical del poder político y que empezó a delinear un país de leyes. Y eso también somos, nosotros creemos, tenemos una visión liberal de la historia. No creemos que un grupo de personas tengan que concentrar la toma de decisiones. Creemos que la ciudadanía tiene que tener derechos para ejercerlos y para que sean las mayorías las que decidan. Y luego en la tercera transformación, en la reforma, pues como ya lo decía también Alex y se estuvo diciendo a lo largo de las exposiciones más profundas de cada una de las transformaciones, pues la revolución es la lucha contra el porfiriato, que entre otras cosas fueron prácticamente más de 30 años de gobierno de un solo hombre al servicio de unos cuantos negocios nacionales y extranjeros. Y la revolución luchó contra esos 30 años de gobierno y luchó por la democracia. Y entre otras cosas, pues también recordamos de la revolución la lucha de Zapata, la lucha de muchos héroes y heroínas que planteaban que la tierra debe ser de quien la trabaja.
Y cuando hablamos de la cuarta transformación, pues partimos de que somos la continuidad de esas luchas, de la primera, de la segunda y de la tercera, porque fueron 3 momentos en nuestra historia en las que el pueblo organizado y mayoritario irrumpió en lo que parecía inamovible, lo normal, el status quo, para plantear un mejor destino. Y la cuarta transformación, pues es otra etapa que no es un fenómeno electoral del 2018, es el resultado de muchas luchas del pueblo de México que después de la revolución inició la etapa moderna. Y si me apresuran para no contar toda la historia, pues estamos hablando de 70 años del gobierno del PRI, 12 años del gobierno panista y prácticamente 82 años, casi un siglo, de una manera de gobernar con ciertos elementos que hoy son más visibles. Un grupo en el poder, una élite económica, una élite política, una élite incluso académica, un grupo de personas que tomaron decisiones en este país sin consultarnos y por supuesto sin beneficiar a las grandes mayorías. Una élite que se enquistó y que construyó una cultura política basada en vicios que en Morena tenemos que rechazar en cada acto, en cada palabra, en cada acción, como partido, como movimiento y en lo personal como dirigentes, militantes y simpatizantes. Una cultura política basada en la trampa, basada en la compra de votos, en este intento que hicieron de alejar a la gente y sobre todo a los jóvenes de la política, diciendo todos son iguales. Y si todos son iguales, pues entonces, ¿para qué me involucro en la política? Mejor vendo mi voto al que me dé más, porque cuántas veces en la historia del movimiento tocábamos las puertas y no nos decía la gente qué me van a dar, qué me vas a dar. Y por supuesto nosotros no llegábamos con despensas, no llegábamos, bueno, ni siquiera a veces con un volante. A veces solo era nuestra palabra y no eran promesas. Era la apuesta a construir un país diferente. Y muchos decíamos, ¿qué le vamos a dar? Pues la posibilidad de construir un México distinto, de que muchas de las desigualdades que usted vive, sus hijos no la vivan, si construimos un país diferente. Entonces, la historia de la lucha del pueblo de México ha sido una historia de mucha resistencia, de mucha oposición y de distintos sectores de la población. Podríamos hablar en la historia moderna la lucha de los ferrocarrileros, la lucha de estudiantes, la lucha de médicos, la lucha en los últimos tiempos de las víctimas de esta guerra de la que hablaba Alejandro Peña, de la falsa guerra contra el narcotráfico que impulsó Felipe Calderón, que desde ese entonces muchos decíamos que no solo era una farsa, sino que estaba siendo una estrategia equivocada, porque nos estaba llenando de más violencia, nos estaba calentando los territorios. ¿Qué les puedo decir yo aquí en Guanajuato, que es el estado más violento del país? Y yo lo digo con todas sus letras, donde hay un fiscal criminal y un gobernador cómplice del crimen organizado. ¿Qué sabemos hoy? ¿Qué sabemos hoy de ese momento doloroso de la historia? Pues que resulta que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que tenía que cuidarnos a todos y todas, no solo no nos cuidó, sino que ocupó todo el aparato del Estado, todo el presupuesto a su cargo y todo el ejercicio de su función para cuidar a un cártel. Y que fingieron una guerra para combatir el crimen organizado, pero en realidad fue para combatir a todos los cárteles que lo compitieran a un cártel. ¿Y eso qué significó? Y yo creo que es importante hablarlo, porque eso significó la ruptura del tejido social. Eso significó el desplazamiento de mucha gente en muchos pueblos de este país. Eso significó jóvenes en las cárceles, jóvenes asesinados, jóvenes desaparecidos, jóvenes reclutados por el crimen organizado. Y lo que eso significa para una nación, que sus jóvenes estén entregados al crimen organizado, es brutal. Y eso no lo dicen los grandes medios. Y eso a veces no lo reflexionamos.
¿Por qué hablamos hoy a los jóvenes? Pues porque los jóvenes son el presente y el futuro de este país. Porque nosotros queremos una nueva generación de políticos, de funcionarios, de militantes, de activistas, pero también una nueva generación de ciudadanos, una nueva generación de jóvenes haciendo cultura, haciendo ciencia, una nueva generación que sepa que sus sueños se pueden cumplir, una nueva generación que no se frustre, que no se deprima, que no sienta estrés frente a la realidad que le ponen encima y que no sienta que no hay puertas abiertas y que a veces la única puerta abierta que tiene es la del crimen organizado. Y por eso es importante conocer nuestra historia, porque ahora resulta que quienes ensangrentaron nuestro país, quienes nos llevaron a un escenario de violencia y de miseria, no se hacen cargo y se convierten en una oposición tóxica que todos los días, y perdónenme la expresión, jode y jode el actuar del gobierno de la Cuarta Transformación, como si ellos no hubieran gobernado 80 años. Porque también lo dijimos hace tiempo, PRI y PAN son lo mismo, lo negaban. ¿Y hoy qué son? No pueden estar solos ya, porque además necesitan sobrevivir y solo juntos medio sobreviven. Entonces, bueno, entonces yo creo que es importante desde las juventudes entender y dimensionar lo que significa ser la Cuarta Transformación. Sería un error que creamos que la Cuarta Transformación es ponerte un chaleco de Morena y hacer el 4 con las manos. La Cuarta Transformación es muchísimo más que eso. Y los jóvenes no podemos replicar esas prácticas tradicionales que van pervirtiendo a los partidos. Y estas luchas, y por eso quisiera pedirles un poco de su tiempo, que no trataré de no ser tan larga, pero esta lucha moderna por una nueva transformación ha sido cívica, ha sido electoral, ha sido pacífica, ha sido popular y ha sido una revolución de las conciencias. El pueblo de México hace tiempo quiso un cambio. Después de este momento de revolución que fue la tercera transformación, tuvimos un oasis en la historia que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ahí las condiciones sociales, muchas razones, hicieron que la sucesión presidencial, en vez de profundizar el proyecto de Lázaro Cárdenas, fuera una moderación del proyecto, y luego viene lo que conocemos como los gobiernos tradicionales del PRI. Pero el pueblo de México hace tiempo que quería un cambio. En el 88 votó por un cambio. Bueno, en el 68, hablemos de jóvenes. En el 68 salieron jóvenes a plantear que México podía ser un México de justicia, un México de igualdad, un México más democrático. ¿Y cuál fue la respuesta a este sistema autoritario? Represión, desaparición, tortura, asesinato de jóvenes. Y eso jamás podemos olvidarlo, porque que un gobierno decida atentar contra sus jóvenes, estudiantes, solo por pensar que este país tenía que ser distinto, es brutal. Si pensamos del 68 al 2018, que fue cuando ganó nuestro movimiento, pasaron por lo menos 50 años. Y después del 68 llegó el 88 y la gente votó por un cambio. La gente votó por Cuauhtémoc Cárdenas y le hicieron fraude electoral. En el 2000 la gente volvió a votar por un cambio. Mucha gente creyó que Vicente Fox era un cambio. Lamentablemente pues resultó, y ya algunos ya lo sabíamos, pues que era más de lo mismo. Y este hombre que prometió sacar a patadas al PRI de Los Pinos, no solo no lo sacó, no solo fueron lo mismo, no solo fueron la continuidad, sino hoy resulta que vemos a Vicente Fox llamando a votar por el PRI y llamando a votar por los mismos. Pero fue un fraude para la gente, fue una farsa, porque la gente votó por un cambio en el 2000 y el resultado fue una farsa absoluta. Y luego en el 2006, la gente volvió a votar por un cambio, votó por Andrés Manuel López Obrador y hubo un fraude electoral. Y yo ahí me coloco, porque es ahí donde yo inicio mi participación política como joven, que ya no soy tan joven, ya tengo 33 años, pero en 2005, y esto contarlo para los más jóvenes, en el 2005 Andrés Manuel López Obrador ya era jefe de gobierno en la Ciudad de México,
Vimos en la Ciudad de México que empezaron a construirse hospitales de especialidad, preparatorias, universidades, empezaron a construirse caminos, vimos programas sociales para personas con discapacidad, para adultos mayores, empezó a transformarse la ciudad. Vicente Fox en ese entonces gobernaba y el entonces jefe de gobierno decidió no acatar un amparo. Ya ven que el Poder Judicial luego cree que es todopoderoso y ajusta las leyes a modo. Pues resulta que como jefe de gobierno le habían puesto un amparo, o el dueño de un terreno se había amparado para que no abriera una calle, que era la única calle que comunicaba con un hospital. Entonces, ¿cómo iban a entrar las ambulancias? ¿Cómo iban a entrar los enfermos si era la única calle? Entonces el jefe de gobierno tuvo que desacatar ese amparo porque era un amparo injusto, ilógico, que le impedía pues un derecho mayor, que era la salud de las personas. Y a partir de ese momento pues inició un proceso de desafuero. Querían desaforarlo, meterlo a la cárcel, aunque pagara fianza, pero para que quedara un antecedente y evitar que saliera, que fuera candidato presidencial en 2006. ¿Qué fue lo que salvó a López Obrador en ese entonces? La movilización de un pueblo que le dio su cariño y que le dio su confianza. Fueron las primeras manifestaciones de las cuales formé parte. Y recuerdo que había gente que decía, yo no estoy a favor del señor López Obrador, pero es tan burda la manera en la que lo quieren sacar, que me parece una injusticia por la cual yo también estoy saliendo a marchar. Y esa fuerza movilizada, ese pueblo consciente que se opuso al desafuero y que se movilizó muchas semanas, pues hizo que Fox reculara. Y aunque lo desaforaron en la Cámara de Diputados, y para quienes no lo han visto, les recomiendo que escuchen este discurso de López Obrador en el desafuero, que pinta de cuerpo entero lo que él siempre ha pensado como un dirigente político y como parte de un conductor de un proyecto. Y pues echó para atrás Vicente Fox en este intento de desafuero. Pero en 2006 nos hicieron fraude electoral. ¿Y cuál fue el golpe de realidad que tuvo la izquierda en ese momento? Pues que no estábamos organizados, que no teníamos cobertura en todas las casillas y que por eso ese punto 56 por el que se supone que perdimos, y bueno, aquí Guanajuato siempre ha tenido un papel interesante en la historia, ¿no? Pero ese punto 56 por el que dijeron que perdimos, pues en realidad era muy evidente que había un fraude electoral, porque veíamos casillas donde teníamos 200 votos y nos ponían 20 en el sistema. Si eso hubiera pasado en todas las casillas del país o en la mitad, ahí estaba nuestro punto 56%. Y muchos que vienen de rato en el movimiento recordarán que lo que pedíamos era voto por voto, casilla por casilla. Si al recuento del voto por voto, casilla por casilla, era el mismo resultado, pues acatábamos. Pero tan ellos sabían que el voto por voto, casilla por casilla, nos daba el triunfo, que no quisieron abrirlo. ¿Y cuál fue la decisión de Andrés Manuel López Obrador? Llamar a una concentración de resistencia civil pacífica y quedarnos en un plantón en toda la avenida de Reforma. Los fifís, algunos engañados, la derecha decía, oh, qué escándalo, está poniendo en crisis a los empresarios, pero no han dicho que gracias a esa decisión de López Obrador, este país no se fue a una guerra civil. Yo recuerdo, y tenía 16 años, que la gente le decía a Andrés Manuel, vámonos a las armas, tomemos carreteras, tomemos aeropuertos. Y no era para, si yo tenía rabia y yo no había votado, porque no podía votar, tenía 16 años, y yo era la primera vez que estaba como participando en la vida política, imagínense a los que venían del 68, a los que le hicieron fraude en el 88, a los que les engañaron en el 2000, pues por supuesto que había una rabia acumulada. Y afortunadamente Andrés Manuel López Obrador es un hombre pacífico, tuvo frialdad y no actuó, como él dice, corazón caliente, mente fría, y decidió canalizar esa rabia en un plantón
y planteó desde el primer momento la necesidad de organizarnos como movimiento, porque éramos masas que nos encontrábamos en el Zócalo, pero ni nos conocíamos los vecinos, ¿no? Yo, cuando ya inició el proceso de organización, pues me di cuenta que en mi colonia había gente que simpatizaba que yo ni siquiera conocía. Entonces, en ese momento, creo yo, pues inició lo que hoy podemos llamar obradorismo y que después podemos llamar que es la fuerza moderna democrática de izquierda que nos ha llevado a este proceso de transformación. Andrés Manuel López Obrador decidió recorrer todo el país. Hoy es fácil llenar un evento de Morena, pero en ese entonces quienes le acompañaban recuerdan que Andrés Manuel podía estar así en una plaza como esta y estar frente a 2 o 3 personas y hablaba como si estuviera hablando ante las masas. Algunos decían, híjole, el licenciado está medio loquito porque pues, ¿cómo le habla a 3 personas? Pero ese proceso de revolución de conciencias nos ha convocado a millones de todos los sectores, de muchas generaciones, de distintos espacios, a la idea de un proyecto. La oposición no lo entiende, creen que somos fanáticos a la figura de López Obrador, y sí, lo queremos mucho y es un honor estar con Obrador, pero a lo que él nos convocó no es a hacerle un altar, nos convocó a pensar, a imaginar, a soñar un proyecto de nación alternativo al modelo neoliberal que era evidente que estaba fracasando. Y ahí nos encontramos muchos, e inició, pues en ese entonces, en 2009, ya era Morena una asociación civil y un movimiento, muchos que dejaron otros partidos, formaron Morena, pero también muchos que nunca habíamos estado en ningún partido, decidimos acompañar ese esfuerzo. Un esfuerzo que no sabíamos pues a dónde llegaba y que después en 2012 Andrés Manuel López Obrador volvió a ser candidato a la presidencia y cuando nos vemos ante otra expresión del fraude, que es la máxima compra de votos que nunca hemos visto en la historia de nuestro país, y que la autoridad electoral dijo después, pues sí se excedió de los gastos de campaña, pero pues ya es presidente. O sea, vimos el desvío de recursos a través de Monex, la compra de votos de una manera miserable, porque hay testimonios de gente que vendió su voto tristemente por 1 kilo de carne, por 1 kilo de pollo, por un costal de cemento, bueno, hasta por un vestido de 15 años. Hay testimonios, algunos, los que venimos desde entonces, recordarán el expofraude que hicimos en el Zócalo, de lo brutal que fue la compra de votos. Y se impuso a Peña Nieto, que en ese entonces, quienes éramos estudiantes y sí más jóvenes, formamos parte de un movimiento efímero que fue el 132 y denunciamos. Miren, acá hay varios 132. Y denunciamos que Enrique Peña Nieto era una construcción chatarra de los medios de comunicación hegemónicos y era el regreso del mismo PRI, solo con una envoltura de aparentemente guapo, porque la verdad ni guapo era. Y bueno, se impuso a Enrique Peña Nieto, y cuando Andrés Manuel López Obrador llamó nuevamente al Zócalo en su calidad de dirigente político, pues yo la verdad, yo ya tenía 22 años, pero todavía era muy joven, pues yo pensaba que nos iba, o sea, imagínense, yo ya solo había visto 2 elecciones en mi vida y ya estaba enojada. Imagínense todas las generaciones que les ha tocado vivir toda esta historia que estoy contando. Pues yo esperaba que por lo menos nos dijera que fuéramos otro plantón. Y yo les tengo que confesar que el discurso que pronunció él en ese entonces, a mí me enojó, me hizo llorar y yo dije, Morena es muy tibio para mí, vaya. Hoy escucho ese discurso y se lo recomiendo que lo vuelvan a escuchar todos. El discurso que pronunció en 2012 en el Zócalo cuando renunció a los partidos que le estaban acompañando. A mí en ese entonces me enojó porque Andrés Manuel decía, pues igual y no nos toca ver la transformación. La revolución, la independencia duraron 100 años, puede que no nos toque, pero vale la pena luchar
para que un día les toque a otros. Yo en ese entonces, como seguramente muchos jóvenes que están aquí, que vivimos en la inmediatez, yo decía, yo no voy a ver el cambio en mi país, no me jodas, conmigo no cuentes, vamos a ver qué hacemos por otra vía, ¿no? Pero creo que tenía, y de verdad escuchen nuevamente ese discurso, es muy bueno, cuando pierdan la esperanza por las contradicciones y los errores, sobre todo contradicciones que hay en el movimiento, vean ese discurso, escúchenlo, está muy bueno. Y lo que decía Andrés Manuel tiempo después, yo según me iba a ir de Morena, pero me fui como 3 días, porque luego me invitaron a la presentación del libro, que también se lo recomiendo a todos, pero sobre todo a los jóvenes, no decir adiós a la esperanza. Y Andrés Manuel planteaba en la presentación del libro, decía, mucha gente se enojó conmigo ese día en el Zócalo, pero lo que no hemos entendido es que no queremos llegar por llegar. O sea, llegar sería fácil, pactando con distintos poderes, pactando con quienes llegaban y nos ofrecían votos fáciles para ganar. Pero no queremos ganar por ganar. Queremos llegar sin compromisos, sin ataduras de las élites. Queremos ganar por un proceso de revolución de conciencias. Porque, ojo, también para los compañeros que van llegando y bienvenidos y bienvenidas, el objetivo de Morena no es ganar elecciones. No es conquistar solamente cargos. El objetivo de Morena es revolucionar las conciencias. Porque si la ciudadanía se vuelve una ciudadanía cada vez más informada, cada vez más consciente y cada vez más empoderada, no importa si cualquier dirigente o cualquier representante se corrompe en el camino, porque como dice el presidente también, el poder hace que a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos. Entonces no importa si en el camino hay líderes, hay representantes, hay dirigentes que en el camino se corrompen, que en el camino traicionan o que en el camino nos abandonan. Si hay un pueblo informado, consciente, empoderado, exigente, este movimiento es de esa gente, no de unos cuantos que en el camino se echen a perder. Y eso era lo que decía Andrés Manuel, y hoy lo vemos en la práctica. No importa lo que pase en el futuro, a muchos nos preocupa qué va a pasar después de que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la vida pública. Pero el gran legado de Andrés Manuel es que ha dejado un pueblo informado, un pueblo consciente, un pueblo empoderado que sabe que puede quitar y poner a una autoridad por la vía pacífica y cívica. Un pueblo que exige, un pueblo que cuestiona, un pueblo que observa lo que hacen sus representantes. Cuando actuamos mal, la gente nos cuestiona en la calle. Cuando actuamos con base en lo que decimos que somos, la gente nos felicita en la calle. Y cuando se necesita, lo manifiesta. Por eso es que el presidente puede llamar un lunes en una mañanera a encontrarnos el próximo domingo y llena de repente el Zócalo sin grandes aspavientos. Porque el pueblo está ahí, acompañando a quien le dio esperanza y a quien le ha demostrado durante 5 años que sí se puede transformar este país, que sí puedes hacer gobiernos de manera honesta, que sí puedes vivir con austeridad, que sí puedes utilizar el presupuesto público para destinarlo a las mayorías y no para robártelo. Entonces en 2012, y voy ahora sí cerrando, en 2012 Andrés Manuel renuncia a los partidos políticos que le acompañaron hasta entonces, pronuncia este discurso de que la lucha tarda y es real, estamos en un proceso de cambio y eso es un proceso. Y luego nos vamos a asambleas en Morena a discutir si Morena tenía que seguir siendo movimiento o partido. Y la reflexión de la mayoría de las asambleas es que teníamos que seguir siendo movimiento, pero que necesitábamos ser partido para tener una herramienta para llegar a las elecciones y tener representantes que fuéramos llevando al gobierno y sobre todo llevar al gobierno
Andrés Manuel López Obrador a que implementara un nuevo proyecto de nación, que era lo que nos había convocado a todos. Y a partir de entonces inició la construcción, yo digo, casi artesanal de Morena. Miles de personas en todos los rincones del país, bajo el sol, bajo la lluvia, subiendo, bajando, caminando, tocando puertas, con la puerta en la cara, o tocando otra puerta, regresando, nos decían locos. A mí muchas veces como joven me decían: tú crees que este país se puede cambiar porque eres joven, pero ya te darás cuenta que nunca se va a poder, que al PRI nadie le puede ganar. Y así se fue construyendo Morena. Frente a la duda de algunos, a la esperanza organizada de otros, y a este trabajo en el que yo se los digo con mucha sinceridad, yo creo que la gran mayoría no buscábamos jamás ni pasaba por nuestra mente ser candidatos o tener algún cargo. Y salimos a las calles y se fue construyendo. Y luego las asambleas empezaron a estar más llenas. Y entonces ya no había 5, ya había 30. Y luego a la siguiente visita de López Obrador ya había 200. Y luego a la siguiente 500 y a la siguiente 1000, y después hoy es el gran líder en el que se ha convertido. ¿Y qué fue lo que usamos? ¿Despensas? ¿Qué fue lo que usamos? ¿Dinero? Usamos la revolución de las conciencias. Hablamos, utilizamos la palabra, utilizamos la capacidad de convencer a otro de que sí había una alternativa a ese escenario de violencia, de desigualdad, de miseria, de falta de oportunidades. Y denunciábamos las reformas estructurales de un gobierno que le quitaba más derechos a los trabajadores, que privatizaba nuestros recursos naturales para el negocio de unos cuantos y que tomaba decisiones para un grupo que gobernaba. Porque de eso se trata, compañeras y compañeros, de quién gobierna, de quién está detrás de las decisiones. Y en los gobiernos neoliberales quienes estaban detrás eran las élites, las que no pagaban impuestos y que hoy están enojadas solo porque el presidente les cobra los impuestos. No estamos hablando ni siquiera de una reforma fiscal radical o profunda donde los ricos paguen más. No, lo único que se hizo es cobrarle los impuestos a los grandes empresarios que por ser amigos de los políticos no pagaban impuestos. Y esos son los que estaban enojados porque eran los que gobernaban. Gobernaba una élite y no gobernaba para servir a la gente. Gobernaba para sus negocios, para sus intereses. Yo no sé si puedo decir esto, sé que aquí hay una compañera verificadora del INE, pero pues estamos en una plaza pública y yo tampoco puedo detenerme en esto. Esas personas que hacían negocios, que estaban acostumbradas a hacer negocios, pues son las que quieren volver. Ahora está Xóchitl Gálvez, que es la gran heroína de la oposición frente a la gran derrota. Y que entonces, fíjense la victoria, pero fíjense cómo vamos ganando en esta lucha de conciencia y cultural. El que manda es Claudio X González, un empresario beneficiado por los pasados gobiernos. Aunque él sale a dar la cara, ¿por qué no es el candidato él? Porque es muy claro que es un empresario. Y entonces echan a andar a alguien, y miren que a mí yo me llevo bien con Xóchitl, somos senadoras, pero no es la persona sino lo que representas. Echan a andar a alguien y entonces construyen la narrativa de es que es indígena, es que vendía gelatinas, es que es del pueblo. No, o sea, no es del pueblo, aunque venga de abajo o lo que sea, es a quien representas. Y hoy está enojada porque ya saben quién sacó los contratos de cómo se ha beneficiado con sus empresas, con otros gobiernos, dando supuesto mantenimiento a ciertas cosas que lo viste de tecnología, pero en realidad es mantenimiento y es valet parking y no sé qué. Y está muy enojada porque se exhiben sus negocios. Pero a mí me parece que tenemos que acostumbrarnos a que lo público cada vez sea más público y a decirle a la gente, sí soy empresaria y sí creo, como Xóchitl lo ha dicho, sí creo
que los empresarios son lo máximo y son los que generaron, gracias a ellos, se aumentó el salario mínimo, ¿no? Porque eso es lo que ellos representan y eso es lo que ellos creen. Y está bien que lo digan frente a la gente, pero nosotros les podemos decir con mucha claridad que el salario mínimo ha aumentado. Bueno, yo decía que se trata de qué representan. Y no es que nosotros tengamos nada contra los empresarios, solo es que podemos fomentar los negocios de empresarios limpios, pero también defender los derechos laborales de la gente. Aumentamos el salario mínimo y los neoliberales decían que no se podía aumentar el salario mínimo, que porque eso iba a provocar una gran inflación. Ahí está, en 5 años se ha aumentado 4 veces el salario mínimo, cosa que nunca quisieron otros gobernantes. Pero bueno, ahora sí voy cerrando porque ya me distraje. Pero bueno, decía, después del 2012 decidimos construir Morena. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Bueno, voy cerrando. Les decía, fuimos construyendo Morena y nos costó mucho trabajo. Yo creo que a veces, a pesar de que seguíamos, a veces nos preguntábamos si íbamos a lograrlo, si le íbamos a ganar a las narrativas de los medios de comunicación, si le íbamos a ganar al dinero que compraba votos, si le íbamos a ganar a un sistema electoral que muchas veces nos ha fallado. Muchas veces nos preguntamos si lo íbamos a lograr. Es más, yo creo que el día de las elecciones muchos vivimos con el nervio de si íbamos a ganar o si nos iban a respetar el triunfo. De hecho, si ustedes ven el último libro de Andrés Manuel, bueno, el penúltimo, el que hizo en 2018 La Salida, se lo dedica a los jóvenes. Y su último párrafo dice: dedico este libro a las nuevas generaciones en el entendido de que si no ganamos o no nos dejan ganar, será a ellos a los que les toque darle continuidad o empujar este proyecto. Y miren, afortunadamente ganamos y estamos a 5 años del mejor gobierno que hemos visto en la historia moderna de nuestro país. Y en medio de una guerra de Rusia contra Ucrania, en medio de una pandemia, hoy podemos decir que el presupuesto, sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, hoy podemos decir que el presupuesto alcanza para atender a adultos mayores, para becas para jóvenes, para personas con discapacidad, que alcanza para construir caminos, para rehabilitar hospitales, para construir el Tren Maya que va a desarrollar el sureste, para construir un nuevo aeropuerto, para construir el transísmico, para hacer tantas y tantas cosas que cuando lo pensamos en una lógica elemental, nos preguntamos ¿en qué utilizaban nuestro dinero los otros gobiernos? Porque hoy lo vemos y lo podemos presumir y lo podemos decir y enunciar todo lo que se ha hecho. Pero yo no sé en otros gobiernos qué se hacía. Pues se lo robaban y lo destinaban y lo desviaban y lo destinaban a sus negocios. Entonces termino en este mensaje, sobre todo para las y los jóvenes, pero yo creo que en general la reflexión debe ser para todos. Si le costó tanto al pueblo de México llegar a este momento, donde por la vía pacífica, cívica, electoral, popular, de la revolución de las conciencias, conquistamos un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Si dimensionamos las luchas históricas que se dieron a lo largo de las últimas décadas, si entendemos que la cuarta transformación es heredera de las luchas más nobles de este país, seríamos muy chiquitos, pero de verdad muy chiquitos frente a la historia, frente al pueblo, frente al futuro, de pensar que el papel de un joven o de uno joven es pelear por un cargo, es aspirar a cargar un portafolio y vestir de corbata.
aspirar a ver qué se siente tener un cargo. Y ojo, yo sé y creo que es inevitable, estamos en un partido político, luchamos electoralmente, es evidente que disputamos espacios de poder y yo creo que es inevitable que los jóvenes cada día asumamos más responsabilidades, como asesores, como funcionarios, como regidores, como presidentes municipales, como secretaria de Gobernación, como Luis Alcalde, que tiene 36 años y está en el segundo puesto más importante de este país. Entonces, yo creo que no hay que desesperarnos los jóvenes, es inevitable. Si desde abajo construyes con la gente, caminando, informas, concientizas, organizas, si nos formamos, porque a mí me tocó ser diputada a los 25 años y yo creo que tengo mucha claridad histórica e ideológica, pero cuando eres diputada, a ver, ahora haz lo que tú decías cuando salías a las calles, cuando luchabas desde la oposición o desde la resistencia, ahora utiliza los espacios de toma de decisión para servir al pueblo y no le falles, y ahora explica que te das cuenta que las cosas tardan, que el sistema está aceitado para entorpecer, que no es solo con la voluntad, que hay una serie de cosas y de decisiones que se tienen que tomar. Y hay que prepararnos administrativamente, hay que conocer el funcionamiento del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Y yo creo, y yo lo he dicho todo el tiempo, que los jóvenes tenemos que ser cuadros todoterreno y prepararnos y formarnos para ello. Si nos toca hablar con la persona más humilde de Salamanca, explicarle por qué estamos luchando y que nos entienda, sin palabras rimbombantes. Si nos toca y estar preparados, porque los políticos tradicionales no están preparados para esto, a que si al día siguiente de ser secretaria general del partido y senadora, te toca volver a ser integrante del comité de base del Agrícola Oriental, no pasa nada, porque la visión de poder que tenemos es horizontal. Somos militantes que servimos a un proyecto y que creemos en una causa, que es transformar este país. No somos voraces que peleamos por cargos. Por supuesto que es inevitable. Somos una mayoría, hoy gobernamos el país, tenemos la mayoría en las cámaras, vamos ganando municipios, Morena va a ganar Guanajuato según las encuestas. Hoy hasta nos faltan cuadros, compañeras y compañeros. Que nadie se pelee por ningún cargo porque nos faltan cuadros. Pero sí tenemos que tener la visión de que nuestra visión del poder no es horizontal. No es ahora soy senadora y híjole, ya no, ahora tengo que ser otra cosa. Claro, el pueblo mismo te empuja a otras cosas. Tu trayectoria, tu labor te permite o te obliga a veces o te da la legitimidad para aspirar a otras responsabilidades. Pero no puede ser una obsesión y no puede ser luchar por cargos. Esa no es la visión. Y las juventudes de Morena, de la Cuarta Transformación, pues tenemos que tener muy claro de dónde venimos, dónde estamos y definir con mucha claridad también hacia dónde vamos. Y yo termino con esto no lo digo en otros estados, yo hago un llamado aquí en el estado a que asumamos también el reto de cómo construir un partido que ha ido creciendo. Los que fundamos este partido movimiento, como dice el licenciado, no somos más ni somos menos, ¿no? Pero sí cargamos con un orgullo, si quieren hasta con una nostalgia, de que hubo un momento en el que nadie quería ser candidato y candidata, que rogábamos porque algunos fueran candidatos y candidatas. Nos costó mucho trabajo construir un partido diferente y construimos Morena, yo digo que por lo menos con 3 grandes objetivos. Uno, construir un partido que empujara, llegáramos a la presidencia con Andrés Manuel López Obrador para implementar un proyecto de nación. Eso ya lo cumplimos y nos costó mucho trabajo, pero probablemente sea el más fácil de los objetivos de Morena. El otro, nos dimos la tarea, y a eso tenemos que aferrarnos, a que Morena sea un partido político con una cultura política diferente, lejana a los vicios tradicionales. Eso no lo podemos cantar victoria, porque ese proceso es mucho más largo.
Estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y yo ahí se los digo y aprovecho a los compañeros que recién van llegando, tengan paciencia al movimiento. No es que no les querramos, y también a los compañeros que protestan, es que en esta construcción de un partido tan artesanal y con principios tan arraigados, la reacción natural de quienes construyeron y fundaron Morena es que no se echa a perder. Y cuando vienen compañeras y compañeros de otros lados, hay una reacción casi inconsciente de decir, híjole, a ver si no vienen los viejos vicios. Pero yo creo que hay que aprender también a que este partido movimiento va a seguir creciendo y que todas y todos son bienvenidos, porque lo que importa es cómo llegan y hacia dónde van. Y si quienes se van sumando a Morena llegan a sumarse a un proyecto de principios, a un proyecto de ideales, a un proyecto de transformación, serán bienvenidos y se irán ganando la confianza de estos rudos que a veces somos los de Morena. Si llegan con los viejos vicios, ahí entra el otro objetivo que nos dio vida a Morena. Como no somos un partido tradicional, el tercer gran objetivo que nos pusimos es la revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias es mucho más grande que el propio partido. Y hay un pueblo de verdad informado, consciente y exigente. Y cada día lo va a hacer más. Incluso con los que creemos a veces que no le fallamos al movimiento, la exigencia es dura. Entonces, yo creo que necesitamos seguir construyendo un partido con esos ejes, un partido de principios, de ideales, como dice el presidente, que equilibre los principios y la eficacia, un partido que siga disputando elecciones, pero que tenga ofertas de candidatas y candidatos que no le van a fallar al pueblo y que siga siendo una herramienta para revolucionar conciencias. Si ese es el objetivo común, compañeras y compañeros, cabemos todos. Y yo sí creo que hay que darnos también el voto de confianza, porque si nos perdemos al interno en lo que nos divide, de verdad que seremos muy chiquitos por confrontarnos entre nosotros y ponernos el pie y hacernos guerras sucias y estar, digamos, diciendo que ya se decidieron todas las candidaturas, cualquier cosa. Pues la verdad es que eso no es lo que merece el pueblo. Y ni Morena ni la Cuarta Transformación le pertenecen a nadie. Le pertenece a un pueblo consciente e informado que quiere seguir transformando este país. Y yo creo que todas y todos los que estamos aquí, dirigentes, referentes, liderazgos, representantes populares, militantes, simpatizantes, no tenemos derecho ni a fallarle a la historia, ni a fallarle al pueblo de México que luchó antes que nosotros, ni a fallarle al pueblo de México que hoy lucha con nosotros, ni a fallarle al futuro, porque la transformación apenas inicia. Como la independencia, como la reforma y como la revolución, este es un proceso. La Cuarta Transformación no es un eslogan de gobierno, es un proceso de transformación que nos necesita todos los días, y yo lo digo así, y habrá que asimilarlo así, luchando hasta el final de nuestras vidas. Y habrá momentos difíciles, habrá momentos fáciles, habrá momentos en el que las contradicciones nos cuestionen si vale la pena dejar nuestra juventud aquí o no. Habrá momentos en los que las victorias nos alimenten lo suficiente para echarle un buen rato. Habrá momentos de triunfos, habrá momentos de derrotas, pero no podemos dejar de luchar, como no dejaron de luchar los que lucharon en las otras transformaciones. Y además hay relevo generacional, que es el llamado que ha hecho ya saben quién. Pues hay continuidad, con todo respeto a nuestros compañeros, compañeras corcholatas. La continuidad no recae en una persona o en un grupo de personas. La continuidad recae en que un pueblo siga informado, organizado y consciente, y que haya una nueva generación de gente haciendo política y haciendo servicio público con otra visión. Una nueva generación de militantes, una nueva generación de dirigentes, una nueva generación ciudadana
que se plantee que nunca vamos a permitir en lo colectivo que vuelvan los que robaron, los que saquearon, los que ensangrentaron y los que violentaron a nuestro país. Y eso es lo que no entiende Claudio X González, Xóchitl Gálvez o cualquier otro. No entienden que cuando se ponen contra el presidente, no es contra el presidente, es contra un proyecto de millones de personas. Y no entienden que cuando denunciamos sus negocios, no es meternos con ellos, sino contra una visión. Porque son dos visiones de país: llegar al poder para hacer negocios o llegar al poder para servir a la gente y sobre todo a los más humillados. Llegar al poder para sentirse importantes y superiores o llegar al poder con humildad para servir a la gente como pares. Llegar al poder para enriquecerse o llegar al poder sin intereses de dinero o de espacios, sino con el interés de transformar. Y eso, si las nuevas transformaciones lo entendemos y lo abrazamos, yo creo que seremos la generación heredera del gran legado de Andrés Manuel López Obrador y heredera de las luchas más nobles del pueblo de México, y una generación de la cuarta transformación que permita que este proyecto llegue lejos y que este proyecto se materialice cada día más. Y por eso es importante encontrarnos así. Digo, no para escucharme, perdón por extenderme, pero por eso es importante los espacios de reflexión también, para no olvidar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y para tratar de entender en colectivo que todas y todos los que estamos aquí somos responsables de un proyecto. No se trata de mi proyecto o del proyecto de un grupo, es el proyecto del pueblo, por más chairo que suene, es real. El proyecto de un pueblo que tiene sueños, de un pueblo que tiene hambre, de un pueblo que merece mejor servicio de salud, de un pueblo que quiere vivir en paz, de un pueblo que quiere tener oportunidades, de un pueblo que quisiera no migrar para encontrar trabajo, pero que tiene que migrar porque no hay trabajo, de un pueblo que está viendo que se transforma el país, pero que sabe que todavía falta mucho. Y por eso es importante formarnos también políticamente. El compañero hace rato me contaba que él era de la generación que luchó junto a César Chávez en Estados Unidos. Y ese tipo de luchas son las que se han ido encontrando en este movimiento. No es un fenómeno electoral ni un espacio de disputa de cargos. Es el encuentro de muchas luchas, de muchas generaciones, de muchas visiones, y si seguimos al servicio de un presente y un futuro de transformación, vamos a seguir haciendo historia y vamos a estar satisfechos los últimos años de nuestra vida, sabiendo que vivimos un momento de transformación, que nuestros ojos vieron y nuestros oídos escucharon al mejor presidente de la historia de este país, y que nuestra conciencia abonó a que lográramos el máximo de la revolución de las conciencias, a construir una nueva cultura política y a seguir conquistando espacios del pueblo y para el pueblo. Y ese es el llamado que hacemos, compañeras y compañeros, a todos los que están aquí, pero sobre todo a los jóvenes, porque los ya compuestos ya están compuestos, los ya echados a perder a lo mejor ya están echados a perder, pero los jóvenes tenemos la posibilidad de aferrarnos a principios e ideales. Y de cuando nos digan locos, aferrados, necios, ingenuos, pues sí creemos en una nueva forma de hacer política, sí creemos en que el poder es para servir, sí creemos en la humildad, sí creemos en la honestidad, y soporten porque ya llegamos, es inevitable, las nuevas generaciones aquí están y el relevo generacional le dará continuidad a la transformación. Muchas gracias. Sí, me da mucho gusto escucharte porque somos de los que nos partimos la madre. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias por todo. No, muchas gracias.